Darío, hoy Israel vive consternado por muchas cosas. Antes del 7 de octubre vivía con una separación política de muchas divisiones en cuestión de gobierno, en cuestión de qué ideología. Yo creo que hace falta muchos líderes por varios sentidos. Y después del 7 de octubre cambió y se está regresando. ¿Cuál es hoy en día toda esta situación política? ¿Qué se está viviendo en Israel? ¿O qué va a suceder? Primero vamos a decir lo siguiente. Israel no está en un peligro existencial, pero está en un serio riesgo. Y no lo digo solamente desde el ángulo militar, que quiere decir están teniendo una guerra con dos o tres flancos en realidad, eh, sino que es fundamentalmente también por la situación internacional de Israel y también por la situación interna de Israel. Es decir, la situación interna de Israel es conflictiva porque esta situación que vivimos desde el 7 de octubre, yo divido entre quiénes son culpables y quiénes son responsables. Los culpables son el Hamas, organización terrorista que está dentro del eje del Hezbollah que nos tira desde el norte y de Irán que nos atacó con 100 drones. ¿Y no hay culpables del lado de Israel? No, hay responsables desde el lado de Israel. Es decir, una coyuntura política que permitió que esto llegue a este lugar. Y esa responsabilidad va a tener que también pagar sus culpas. Ahora, habiendo dicho esto, en este momento, por un lado, vemos la gran solidaridad que se despertó en Israel. Tenemos una sociedad israelí fabulosa, solidaria, corresponsable, que se sacó el alma, por lo menos en los primeros 3 meses de guerra, para poder asistir. La verdad es que el voluntarismo fue, y es aún increíble. Lo que pasa es que no se puede sostener a largo plazo. Lo que sí te puedo decir es que hay 3 o 4 corrientes de bronca contra el gobierno actual. Primero, la corriente de bronca que viene antes del 7 de octubre, que es la oposición al intento de golpe de Estado judicial que sacó a la gente a las calles. Los segundos son todos los defraudados porque Israel no logró protegerlos. Tercero, son las familias de rehenes, que en realidad es una gran familia israelí y que todavía no ve salida, lamentablemente, a la situación actual. Afortunadamente, el ejército de Israel, con un alto precio, logró recientemente rescatar a 4 rehenes. Y lo otro tiene que ver con el futuro. Nosotros estamos frente a una situación económica muy compleja. ¿Cuál va a ser el costo de la guerra? ¿Cómo lo vamos a pagar durante los próximos 10 años como ciudadanos? ¿Qué impuestos van a subir? ¿Qué asignación especial va a tener que pagar toda la familia? Y también el costo civil. ¿Qué quiere decir esto? Los reservistas que dejan de trabajar, que son el motor de la economía israelí. Y hay un cuarto punto adicional que me parece importante que la Comunidad de México sepa, y que tiene que ver con la reciente ley que está pasando de no reclutar al público ortodoxo y que en realidad causa enojo, consternación y hasta rabia. Te puedo contar de un programa satírico de Israel que se llama Yehudim Baim, ahí vienen los judíos, que hay 2 oficiales del ejército que golpean una puerta, sale un ortodoxo jaridí y les dice: no es acá, es en la casa de al lado, porque venían a anunciar la muerte de un soldado. Eso es lo típico del golpe de la puerta, y que los jaridim no viven. Todo eso podría llevar a un cambio político. Lamentablemente no hay en este momento una alternativa de liderazgo a Netanyahu, pero evidentemente es posible que aparezca. Yo te diría, mencionaste varios costos, yo agregaría un costo que también va a ser muy pesado, yo creo, toda la carga psicológica, que implica, o sea, si la de Kippur dañó en muchos sentidos, creó cambios, involucró muchas cosas, no sé qué vaya a suceder después Vamos a del los 7 de números, octubre. te ¿Mande? sigo con los números. Hay 10.000 heridos. Sí. De esos 10.000 heridos,
hay 3.000 que perdieron extremidades. Claro. Hay otros 3.000 heridos de diferente nivel físico. Hay alrededor de 3.000 a 4.000 postraumáticos. Uno se suicidó hace una semana. Sí. Quiere decir que nosotros no sabemos, no podemos evaluar a largo plazo qué significa esto. Por el otro lado, la situación militar exige tener un ejército mayor. Toda la idea que hubo durante los últimos 15 años se decía Tzabak Jajam Bekatan, un ejército pequeño e inteligente. Claro. Al parecer también esa concepción, faltan 7.000 soldados hoy en día para poder cubrir todos los flancos. 600 caídos. Pero 600 caídos que 350 de ellos eran élites, eran jefes de pelotones, altos mandos también. Quiere decir que, a ver, el panorama no es auspicioso, pero nosotros sabemos el poder de resiliencia de nuestro pueblo. Quiere decir que, como decía mi Bobe, siempre que llovió, paró. Ojalá que se acerque. Oye, y dentro de eso mismo que hablas de los cambios, de la política, de lo que puede ser que es... ¿Cómo ves? ¿Hay solución a todo esto? ¿Va a acabar con una paz? ¿Va a haber 2 estados? ¿Va a acabar con...? O sea, ¿cuál es la solución a todo esto? No puedes premiar a Hamás, pero tampoco puedes mantener una situación así eternamente. ¿Qué tiene que suceder o qué va a suceder o cuál es el panorama político que se vislumbra en Israel como alguna solución a todo este conflicto y en especial primero a la guerra que estamos viviendo? Permíteme ser pesimista y optimista al mismo tiempo. Sí. Mi pesimismo tiene que ver con la sensación de que a nivel de aceptación popular, después de lo que pasó el 7 de octubre, hay una menor disponibilidad para un acuerdo. Ni hablar del Hamas, ¿no? Claro, o sea, eso es... Ahora, Pero no hay tampoco quién. Okay. Eso es un resultado de políticas que fortalecieron al Hamas y debilitaron a la Autoridad Nacional Palestina. Claro. Ahora, aparte de esto hay que decir una cosa, y que me parece que no es suficientemente conocida. La población árabe israelí, estos 2 millones de personas, se mantuvieron solidarios, se mantuvieron sin disturbios. Estamos hablando de su propio pueblo. Claro. Porque querían despegarse del Hamas. Querían decir, nosotros no somos ellos. Y bien hecho. Ahora, si tú analizas qué pasa en la Cisjordania, o como yo lo llamo, los territorios ocupados, tampoco podemos, el Hamas no logró rebelar a la población civil. Hay atentados, pero no hay levantamiento civil. No, la población sigue sabiendo dónde le conviene y qué le conviene estar, por decirlo de alguna manera. Porque la diferencia entre Gaza y la Cisjordania es que Gaza no tiene nada que perder y la Cisjordania tienen que perder. Y ni decir de los árabes israelíes que tienen mucho que perder, porque han ganado mucho, no porque se los hayan dado, sino se lo han ganado, han sido, y es recientemente una mujer árabe israelí, es la rectora de la Universidad de Haifa. Obviamente, o sea, su estatus en la sociedad israelí está cambiando. Ahora, te dije que voy a ser también optimista. Yo creo que va a venir alguna solución a la cual obliguen a Israel a decir que en los próximos años, que reconoce de facto la existencia de una entidad palestina que si en algún momento se transforme en Estado, y va a haber un roadmap, un mapa de caminos a largo plazo, los primeros 5 años, que incluya desmilitarización absoluta del Hamas en la Franja de Gaza, toma de responsabilidad internacional por la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene que ser reconstruida. Sí, queda claro que la gente vive sin casas. Sí. Ahora, que incluya algún pensamiento de futuro e intercambio de territorios. Ahora, si tú me preguntas si esto es una cosa inmediata, no. Pero yo creo que se creó una gran oportunidad, una coalición internacional que incluye países árabes moderados, con los que Israel o ya tiene acuerdos de paz o tiene paz de facto, para crear una gran coalición, de la misma manera que hubo una gran coalición que ayudó a Israel a defenderse del ataque
de drones de Irán. Imagínate que tu casa tratan de Claro. entrar al mismo tiempo 100 avispas. Claro. Solo tú no puedes lidiar con 100 avispas. Nada más fue un importante mensaje al decir estamos juntos contra este enemigo. Y dime algo, en todo este panorama que tú lo ves, incluyes Netanyahu, tiene que cambiar, tiene que ser. ¿Qué sucede con ese área política? Netanyahu tiene dos oportunidades de ser volteado. Sí. Una que tiene que ver con los religiosos, el tema del reclutamiento de los ortodoxos, que eso causa un gran malestar, por lo menos popular, también dentro del Likud, pero nadie va a salir contra Netanyahu. Y lo otro tiene que ver con algún acuerdo que no le guste a la extrema derecha israelí, que hoy en día de cierta manera mandan a Netanyahu, y que eso desarme el gobierno de Netanyahu. Smotrich, Ben-Gvir. Exactamente. Se abre aquí un nuevo capítulo que tiene que ver, primero, si Netanyahu es candidato de vuelta. Si tú me preguntas, no nos olvidemos que Netanyahu tiene un juicio parado. Claro. Por la guerra. Ya tendría que haber tenido sentencia. Claro. Pero está parado. Ahora, ¿qué es lo que...? No sé si el Likud, no sé si se crea un nuevo partido de derecha que incluya parte del Likud y a otros sectores de derecha nacional anti-Netanyahu. Quiere decir que estamos ante muchos escenarios políticos posibles, pero no va a ser basado en si Bibi o no Bibi. Va a ser más basado en las posturas de futuro respecto al acuerdo. Habiendo dicho esto, nosotros no sabemos cómo pagamos la guerra. Y acá quiero decir algo muy importante, me parece a mí muy importante. La importancia de las comunidades judías en el mundo. Justo te iba a preguntar, ¿qué sucede con esas comunidades? Yo sé que hablas de la importancia. Hasta antes del 7 de octubre, podríamos decir que había una separación, en algún sentido. Se veían diferentes, algunos más, unos menos, unos con algunas obligaciones. Hablando mucho de Estados Unidos, hablando de las comunidades latinas que son diferentes. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué ha cambiado? Déjame plantearlo de esta manera. Es más, vamos a hacer una pausa, un segundo.